el marco de la universidad para el siglo XXI. Esto se junta con, también aprovechamos la presencia de conferencistas del renombre de Bárbara para compartirlos con alumnos de nuestra maestría en docencia universitaria. Marilina va a hacer la presentación, que es la directora de la maestría, aparte de ser subsecretaria de Innovación y Calidad Educativa. Recién le comentaba a Bárbara que acá se mezclan muchos compañeros míos de la gestión y de otras gestiones universitarias, porque este tema está en la agenda de las políticas universitarias y tiene mucho impacto en lo que es la gestión de nuestras instituciones y las presiones que se ejercen sobre nuestras instituciones para intentar moldearlas según las lógicas de los diferentes rankings. Bárbara, que su formación es básicamente en el contexto europeo, donde todas estas tendencias y transformaciones de la educación superior se generaron quizás una década antes que nosotros. Tiene una visión crítica y muy interesante acerca del impacto que tuvo ya estas políticas en el contexto europeo. Yo quiero agradecer primero a ella que haya aceptado tan rápidamente venir a trabajar con nosotros, y por supuesto después a Dúa, que siempre nos apoya financiera y académicamente para decidir los temas que nos parecen importantes para la formación de nuestros docentes y de nuestros gestores en este caso, y para el financiamiento, que gracias a su aporte, que decide generosamente brindarlo para todas las iniciativas que desde la Secretaría Académica estamos realizando. También un especial agradecimiento. Tenemos muchos emprendimientos conjuntos con mucho éxito y yo creo con un trabajo serio para la formación de nuestros docentes. Bueno, y la dejo a Marilina, que hace más la presentación académica. Bueno, buenas noches a todos. Es un gusto recibirlos acá en el CITEP, el Centro de Tecnología y Pedagogía, Innovación, Pedagogía y Tecnología en la Universidad. Un gusto volver a estar contigo, Bárbara. Nos dio una conferencia muy linda el martes y es muy bueno que hoy estemos nuevamente un grupo numeroso reunidos, preocupados por estas temáticas. También agradecemos a DUBA, que trabajamos en la maestría en docencia en colaboración y tenemos la oportunidad de contar con Bárbara en esta oportunidad. Voy a hacer una breve presentación, porque ustedes tienen también los antecedentes de ella que les ha llegado por la difusión de la actividad. Bárbara Kehm es doctora en Literatura por la Universidad Ruhr de Bochum en Alemania. Es profesora de Liderazgo y Estrategia Internacional de Desarrollo de la Educación Superior en la Universidad de Glasgow. Ha sido profesora e investigadora en la Universidad de Reino Unido, así como en las universidades de Kehm y en otras universidades de Alemania. Entre 2004 y 2011 fue directora del International Center of Higher Education Research. Sus temas de investigación son la internacionalización y las nuevas formas de gobierno en la educación superior y los cambios en los programas de doctorado. Sus investigaciones más recientes también han incluido los temas de rankings universitarios, como mencionaba Catalina Nocilia. Ha sido directora de numerosos proyectos de investigación impulsados por organismos internacionales tales como UNESCO, ofrece, en la Comunidad Europea. Y en esta presentación, brevemente, creo que ella nos intenta poner a discutir el tema de los rankings. En una primera parte va a trabajar con una idea de los juegos desde las universidades, y ahí vemos qué nos va a develar en esta idea que ella propone de juegos, ¿no? Luego también va a tomar algunos casos de análisis para también mirar después el impacto de los rankings en las universidades y
cómo esto también trasciende las universidades e impacta a nivel social y en las políticas educativas en la educación superior. Así que no le saco más tiempo a su exposición, que es lo que todos vienen a escuchar. Bienvenida, Bárbara, te damos la palabra. Thank you very much for this kind introduction, and thank you very much for all my hosts. By now I know there are more than just one for inviting me here. It's a very exciting journey for me. It's the first time for me to be in Argentina, and so far I have thoroughly enjoyed myself. Muchas gracias a mis muchos anfitriones, no es uno solo, sino que son varios, así que les agradezco a todos. Estoy muy entusiasmada, este es mi primer viaje a la Argentina y hasta ahora lo he disfrutado muchísimo. So my presentation this evening, my lecture this evening will be divided into three main parts. First, I want to focus on particular impacts of global university rankings, namely the unintended side effects. La presentación de esta noche va a constar de tres partes. En la primera voy a enfocarme en los impactos específicos de los rankings globales universitarios, a saber, los efectos secundarios no intencionales que tienen estos rankings. So in the first part, which is actually here the second chapter, I will talk about the ranking game as it is being played by some universities, not all, with the intention to improve their positions in global rankings. En la primera parte, que aquí aparece como el punto número 2, quiero hablar del juego de los rankings, del modo en que está siendo jugado por algunas universidades, a veces sin intención de hacerlo, y que lo hacen con el propósito de mejorar sus posiciones en los rankings globales. Using elements of game theory, I want to demonstrate how such organizational behavior simultaneously challenges and reinforces the legitimacy of rankings. Utilizando elementos de la teoría del juego, quiero demostrar cómo estos comportamientos organizativos desafían al mismo tiempo y refuerzan al mismo tiempo la legitimidad de los rankings. So in the second part, I will give a few examples of resistance against rankings coming from the academic profession. En la segunda parte, que aquí aparece como el número 3, voy a dar algunos ejemplos de resistencia contra los rankings que vienen desde el ámbito académico. And in the third part, I will have a look at the impacts of rankings on national and transnational policy levels, interpreting rankings as an instrument of transnational policy coordination. Por último, analizaré el impacto de los rankings en las políticas nacionales y transnacionales y cómo se interpretan los rankings como un instrumento de coordinación de políticas a nivel transnacional. So having thus looked at the institutional, the academic and the national transnational level, I come to my conclusions in which I will offer an attempt to interpret the impacts and applications of rankings as a truly postmodern phenomenon. Entonces, habiendo analizado, como dije, los niveles institucionales, académicos y nacionales y transnacionales, voy a llegar a la conclusión y ahí les voy a ofrecer a todos un intento de interpretar los impactos y las aplicaciones de los rankings como un fenómeno realmente postmoderno. So, let me come to the ranking game. In December 2011, the American journal Science published the information that 2 Saudi Arabian universities were massively recruiting highly cited research stars from Cambridge, Harvard, and other famous universities who had made it on the ISI list of most frequently cited researchers. En diciembre de 2011, el journal llamado Science del Reino Unido publicó la información de que 2 universidades de Arabia Saudita estaban reclutando masivamente a investigadores estrella, con muchas citas textuales en el ámbito de, obviamente venían de Cambridge, de Harvard y de las universidades de élite, y estos habían ingresado a la lista ISI de los investigadores más frecuentemente citados en el ámbito académico. So for about $70,000 a year, these researchers were offered an affiliation to the Saudi Arabian universities
in exchange for the obligation to be present once a year for a short time and to indicate in all their publications their affiliation to the Saudi Arabian University. Entonces el arreglo era el siguiente: por $70.000 al año se les ofrecía una afiliación a estas universidades de Arabia Saudita, y lo que tenían que hacer en intercambio de esta afiliación era estar presentes en esa universidad una vez al año por un periodo muy breve e indicar en todas sus publicaciones que estaban afiliados a esa universidad de Arabia Saudita. So the result was that within 2 and 3 years, both institutions made it from not listed at all into the group of the top 200 to 300 world universities in the Shanghai Jiaotong academic ranking of world universities. El resultado de este arreglo fue entonces que en un periodo de 2 a 3 años estas universidades pasaron de no estar en las listas para nada, ni siquiera mencionadas, a estar entre las principales 200 a 300 universidades dentro de lo que es el ranking llamado Shanghai Jiaotong, que es un ranking académico de universidades mundiales. So thus universities are buying the reputation of researchers in order to increase their own institutional reputation. Not all researchers who were contacted could be bought. Y así las universidades están comprando la reputación de investigadores para aumentar su propia reputación. Ahora, no todos los investigadores que fueron contactados fueron comprados. However, in March 2012, the largest Australian daily newspaper, The Australian, published a list of 60 frequently cited researchers who had been appointed as distinguished scientists at one of the 2 Saudi Arabian universities. Among them, by the way, 13 Germans. No todos fueron comprados. Sin embargo, en marzo de 2012, el periódico australiano The Australian publicó una lista de 60 investigadores citados frecuentemente que habían sido designados como científicos distinguidos en una de estas 2 universidades de Arabia Saudita, entre ellos 13 investigadores alemanes. Altogether, the list comprises a number of researchers from top universities in the United States, in Canada, Europe, Asia, and Australia. All of them are men, some of them are already retired. En total, la lista incluye un número de investigadores de universidades top de Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y Australia. Son todos hombres y algunos de ellos ya jubilados. In 2012, the Australian University of New South Wales published a job advertisement for strategic reputation management, and the Australian La Trobe University was looking for a manager for institutional rankings. En 2012, la Universidad Australiana de Nueva Gales del Sur publicó un anuncio en el periódico que buscaba un gestor estratégico de reputación, y en la Universidad La Trobe, también de Australia, buscaba un administrador para rankings institucionales. For an annual salary of 100,000 Australian dollars, the job descriptions comprised, among other things, the task to manage the university's relationships to ranking agencies and to maximize or optimize the respective institution's ranking position. Por un salario anual de $100.000 australianos, las características de la tarea que implicaba este trabajo incluía, entre otras cuestiones, la tarea de gestionar las relaciones de la universidad con las agencias que hacen los rankings y maximizar u optimizar la posición en el ranking de las instituciones respectivas. In the same article from which this story was taken, Inside Higher Ed, the Pro-Vice-Chancellor of the Australian University of New South Wales was quoted to have stated that it was essential for a university to have a team in place that takes care of the proper presentation of numbers.
En el mismo artículo que apareció esta solicitud, el vicerrector de la Universidad de Gales del Sur, de la Nueva Gales del Sur, fue citado diciendo que era esencial para la universidad tener un equipo que pudiera tomar la responsabilidad de hacer una presentación pública adecuada de los números. But does this kind of manipulation work? And more importantly, is such a practice still related to good science and scholarship? It becomes clear that rankings seduce and coerce at the same time. Pero funciona este tipo de manipulación y lo que es más importante, este tipo de prácticas está relacionada con lo que se puede decir lo que es la buena ciencia o el estudio. Cada vez es más claro que los rankings seducen y ejercen presión al mismo tiempo. Those universities which want to participate in the ranking game have to internalize and institutionalize the logic of rankings. Aquellas universidades que quieren participar en el juego de los rankings tienen que internalizar e institucionalizar la lógica de los rankings. Morphew and Swanson, two American higher education researchers, have pointed out that rankings determine and even codify which kinds of organizational behavior and practices are legitimate. Therefore, the players know that they have to be successful under the conditions of the measurements. Morphew y Swanson, dos investigadores Educación Superior de Estados Unidos, señalaron que los rankings determinan y hasta codifican qué tipo de comportamiento organizacional y prácticas son legítimas. Por lo tanto, quienes juegan saben que tienen que ser exitosos bajo ciertas condiciones en relación a las mediciones. So ranking positions have a signaling effect and contribute in a seemingly objective way to the discussions about what constitutes quality in higher education. Thus, universities use a number of gaming techniques in order to improve their ranking positions. Las posiciones en los rankings tienen un efecto de señalización y contribuyen de manera aparentemente objetiva al análisis y discusiones de lo que constituye una educación superior y de calidad. Las universidades, por tanto, utilizan un número de técnicas de juego a fin de mejorar las posiciones en el ranking. So Morphew and Swanson conclude that these forms of participation in the ranking game simultaneously challenge and reinforce the legitimacy of rankings. And to use a psychological term, this is a classic paradox. De este modo, los autores llegan a la conclusión que estas formas de participación en un juego de rankings proponen tanto un desafío, así como refuerzan la legitimidad de los rankings. En términos psicológicos, esto sería una clásica paradoja. So I come to a couple of European examples. In her survey among university leaders published in 2007, my Irish colleague Ellen Hazelcorn found that 93 of the respondents wanted to improve the position of their university in national rankings, and 82 wanted to improve the position of their university in international rankings. En su encuesta entre universidades líderes publicada en el año 2007, Ellen Hazelcorn, que es una colega irlandesa, descubrió que el 93% de los encuestados querían mejorar la posición de su universidad en los rankings nacionales y 82% de ellos querían mejorar su posición en los rankings internacionales. So, and 70% of the university leaders wanted to see their institution among the top 10% in national rankings, and 71% wanted to see their university among the top 25%
in international rankings. So it gets really crowded at the top. Huh? Bueno, y el 70% de los líderes universitarios querían ver su universidad entre el 10% en los rankings nacionales y el 71% quería poder llegar a ver su universidad entre el 25% de las mejores universidades internacionales. Como pueden ver, cada vez se va poblando más lo que es la cima de las universidades. However, other studies have shown that variations in ranking positions are only temporary and mostly disappear after 2 years. Between 1988 and 1998, 20 universities out of the top 25 identified by the US News and World Report ranking never fell out of the top group. Sin embargo, otros estudios demuestran que las variaciones en las posiciones de los rankings solo son temporarias y estas desaparecen en su mayoría después de 2 años. Entre 1988 y 1998, 20 universidades de las mejores 25 fueron identificadas por el US News y el World Report Ranking como que nunca cayeron de este grupo de las 25 mejores. So therefore it is almost impossible for other universities to move into this top group. Por lo tanto, es prácticamente imposible que otras universidades puedan acceder a los rankings más elevados. So global rankings like the academic ranking of world universities of the Shanghai Jiao Tong University in China or the ranking produced by the Times Higher Education Supplement provide information only about 4 to 6% of all universities globally. As a consequence, all universities globally are judged on the basis of criteria that are only appropriate for top universities. Los rankings globales, como el RWU, que es el ranking académico de las universidades en el mundo, del Shanghai Jiao Tong University, o el ranking que produce el suplemento Times Higher Education, brindan información sobre entre el 4 y el 6% de todas las universidades a nivel global. Como consecuencia de ello, todas las universidades del mundo son juzgadas sobre la base de un criterio que es solo apropiado para las universidades de mayor ranking. So this leads to a construction of a deficit model which drives all universities that participate in the ranking game into a perpetual race to improve their ranking position. At the same time, rankings offer hardly a possibility to rise into the top group. So why all this excitement then? Esto nos lleva a la construcción de un modelo deficitario que hace que todas las universidades que participan del juego del ranking entren en una carrera perpetua para mejorar su posición en dicho ranking. Y simultáneamente los rankings ofrecen una posibilidad muy magra de poder llegar al grupo top. Entonces, bueno, ¿por qué tanta laraca? So, first, good ranking positions trigger the famous Matthew effect. So the Matthew effect is those who have will be given. So the rich people get richer and the poor people get poorer. So good ranking positions trigger a Matthew effect. Better students and academics apply, donations by alumni rise. In many countries, such universities receive increased budget allocations from the state. Primero, las mejores posiciones en el ranking desencadenan el famoso efecto Mateo. Esto es que aquellos, lo que dice la Biblia, que aquellos que tienen van a recibir. Es decir, los que son ricos van a ser más ricos y los que son pobres van a ser más pobres. Los mejores estudiantes y los mejores profesores pueden aplicar y así aumenta las donaciones de exalumnos y en muchos países, estas universidades reciben un aumento presupuestario por el Estado. Second, rankings distribute reputation. And reputation is a very important
immaterial resource of universities, difficult to build up and very easy to lose. En segundo lugar, los rankings distribuyen reputación, y reputación es un recurso inmaterial importantísimo que es muy difícil de desarrollar y muy fácil de perder. Third, rankings are popular among political decision makers. On the one hand, because rankings reduce complexity for decision making. On the other hand, because high-ranking positions of one or more universities in the country have become an indicator for the scientific and technological capacity and productive efficiency of the national economy as such. En tercer lugar, los rankings son muy populares entre los decisores políticos. Por un lado, porque reducen la complejidad, y por el otro, porque las posiciones altas en un ranking de una o más universidades en un país han resultado ser como un indicador de la capacidad científica y tecnológica y de la eficiencia productiva de una economía nacional como tal. But rankings do not provide information about the quality of a university as a whole, even if they pretend to do just that. Pero los rankings no brindan ninguna información acerca de la calidad de la universidad en un todo, aún pretendiendo hacerlo. And there are only very few players which have the capacity to play the game profitably. According to Jamil Salmi, the former Director of Higher Education of the World Bank, these are in particular large, preferably older and research-intensive universities with a broad spectrum of subjects that includes medicine, located in the English-speaking world. Y solo existen unos pocos jugadores que tienen la capacidad de jugar el juego de manera rentable. De acuerdo con Sami, que trabaja en el Banco Mundial, estos son universidades de investigación intensiva que son particularmente grandes y de larga data, con un amplio espectro de materias o de facultades que incluyen medicina y que están ubicadas en el mundo angloparlante. According to Salmi, these players have to have three further features: abundant resources, a benevolent management, and a concentration of talent. Other potential players should better abstain from playing the game because it might lead to problematic management decisions. Además, Sami apunta que hay tres características más en este tipo de universidades, que son una abundancia de recursos, una gestión benevolente y una concentración de talentos. Otros jugadores potenciales deberían abstenerse de jugar este juego porque podría llevar a una gestión problemática de toma de decisiones. So I come to some examples of resistance against rankings. But first let me say, in the meantime, rankings have multiplied at national as well as international levels. About a year ago, in her newest book from 2014, Ellen Hazelcorn identified altogether 11 active global rankings and more than 65 national rankings. Voy a hablar ahora de algunos ejemplos de resistencia contra los rankings, pero mientras tanto quiero decirles que los rankings se han multiplicado a nivel nacional y también a nivel internacional. Hace aproximadamente un año, mi colega Hazelcorn, en 2014, identificó cerca de 11 rankings globales activos y más de 65 rankings nacionales activos. And even though many experts have argued that rankings are here to stay, that we won't get rid of them, and the task is to improve them rather than ignore them, resistance against rankings has started, and it is coming from the academic side. Y si bien muchos expertos han declarado que los rankings llegaron para quedarse y que no nos vamos a deshacer de ellos tan fácilmente, la tarea ahora es mejorarlos más que ignorarlos, ¿sí?
A pesar de esto, la resistencia contra los rankings ha comenzado y viene desde el aspecto del lado académico. I do not have a complete overview, but will concentrate on just giving a few examples, some of them from Germany, but some of them also from other countries. No tengo la descripción completa de todo este panorama, pero sí quiero concentrarme en brindarles algunos ejemplos y la mayoría de ellos vienen de Alemania. The Australian James Cook University is boycotting the Shanghai Jiaotong ranking. Some universities in the US, among them the prestigious Annapolis Group, are boycotting the US News and World Report ranking either as a whole or at least the reputation survey part. A number of Canadian universities have refused to participate in the Canadian Maclean's University ranking. Muy bien, los ejemplos los tienen ahí. La Universidad James Cook ignora el ranking de Shanghái, algunas universidades de Estados Unidos boicotean el ranking US News y World Report, algunos lo boicotean en su totalidad, otros boicotean solamente la parte que se refiere a reputación. Y algunas universidades canadienses se han rehusado a participar en el ranking Maclean. In Germany, several learned societies have by now recommended to boycott the national ranking carried out by the CHE, the Center for Higher Education Development. En Alemania se recomendó boicotear el ranking CHE. Among them, the German Society for Sociology, the German Society of Historians, the German Society of Chemists, and the German Society of Education. Estas asociaciones científicas que recomendaron boicotearlo incluyen la Sociedad Alemana de Sociología, la Sociedad Alemana de Historia, la Sociedad Alemana de Química y la Sociedad Alemana de Educación. These organizations have issued appeals to both the individual academic members and the respective university faculties and departments not to submit any data for ranking purposes. Lo que hicieron es emitir como apelaciones tanto a los miembros académicos como individuos y también a las facultades y a los departamentos, a las áreas de la universidad, para que no presenten más datos a estos rankings, para que los incluyan. In addition, four German universities have announced not to submit any data for purposes of rankings. Hamburg, Leipzig, Cologne, and the Distance University of Hagen. Además, 4 universidades han anunciado que no van a estar enviando más datos para ser utilizados en la elaboración de rankings, de Hamburgo, de Leipzig, de Colonia y la Universidad a larga distancia de Hagen. So the Pro-Vice Chancellor of the University of Hamburg stated in an interview to a newspaper that the generation and proper presentation of data for the CHE ranking would require the work capacity of altogether 12 full-time people, and they were not prepared to finance this any longer when the task of a university is to provide a good education to students. El vicerrector de la Universidad de Hamburgo declaró en una entrevista que la generación y la presentación adecuada de datos para este ranking CHE requeriría potencialmente 12 empleados full-time trabajando para entregar esta información, y que ellos no estaban preparados a nivel financiero cuando la tarea de una universidad es brindar una buena educación a los estudiantes y no estar haciendo rankings. So in March 2013, 300 economics professors in Germany rebelled against a ranking of business studies and economics professors carried out by the economics daily newspaper Handelsblatt, and their main argument was that such a ranking worked with wrong incentives, and the Handelsblatt, the newspaper, had titled its attempt at ranking in like Germany in Search of the Super Prof, and that was the title of one of these television talent shows, Germany in Search of a Superstar, which are really kind of trashy television, and these economics professors said, no, this game we are not going to play. En marzo de 2013, 300 profesores de economía en Alemania se rebelaron contra un ranking que analizaba escuelas de administración de empresas y de economía, y que analizaba también a los profesores de economía. Este ranking lo organizaba un periódico llamado Handelsblatt, que se enfocaba en economía principalmente. Ahora, el argumento que ellos planteaban era que este ranking
funcionaba primero con los incentivos incorrectos y que tenían un titular terrible, que era Alemania en busca del superprofesor. Entonces, la lógica esta similar a de los shows de talento como American Idol o el X Factor fue la gota que rebasó el vaso, porque dijo, no queremos más tener este tipo de lógica, nosotros no vamos a participar de esta. So in the last part of my presentation, I would like to offer a few thoughts about why rankings have met the resistance of academics, but are loved by policymakers and very often by university leaders as well. It is also an attempt to provide, beyond the examples I have given you, a more theoretical framing for the phenomena that I have described so far. En la última parte de mi presentación, entonces, quisiera compartir algunas ideas acerca de por qué los rankings se han topado con la resistencia de los académicos, pero son amados por los que toman las decisiones para crear políticas o también por los líderes universitarios, porque ellos los aman. También es un intento de brindar un marco teórico para un fenómeno que me he ocupado de describir hasta ahora. So here in this part of my presentation, I want to interpret rankings as a form of transnational policy coordination. En esta última parte, entonces, voy a hablar de los rankings como modos de coordinación de política transnacional. It is an interesting phenomenon that rankings have become rather important for national policymakers and institutional leaders, but have met with resistance from the academic side. Creo que es un fenómeno interesante el hecho de que los rankings se han tornado tan importantes para los creadores de políticas nacionales y líderes institucionales, pero se han topado, como dije, con la resistencia del aspecto académico. I do not want to go into criticism of methodological flaws, the bias towards English language publications, the focus on research only, and other well-known critical aspects. Hoy no me quiero enfocar en la crítica a, por ejemplo, los errores metodológicos que tienen los rankings, el sesgo que tienen hacia publicaciones en inglés solamente, el enfoque que tienen solamente en investigación y otros aspectos críticos ya muy conocidos. So I am more interested in discussing the ways in which the phenomenon of rankings can be theoretically framed. Solamente me interesa discutir el modo en que el fenómeno de los rankings ha sido enmarcado a nivel teórico. So Erkile, a colleague from Finland, has framed rankings as a policy instrument of global university governance, and others have analyzed it as a form of transnational policy coordination. Erkile, de Finlandia, ha enmarcado los rankings como un instrumento de políticas de gobernanza de la universidad global, y otros lo han analizado como una forma de coordinación de políticas transnacionales. What has been observed is that the outcomes of rankings constitute a policy problem at national as well as at the European level, which has led to policy changes, because European universities do not come out well in the global rankings. So that constitutes a policy problem. Entonces, se ha observado que los resultados de los rankings constituyen un problema para las políticas nacionales y también a nivel europeo. ¿Y esto por qué ocurre? Porque a Europa no le va bien en los rankings, no está bien ubicado dentro de los rankings mundiales. Although the Shanghai Jiao Tong ranking originally was a Chinese policy instrument in order to evaluate how Chinese universities compare against the top universities in the rest of the world, its outcomes have created a global narrative of higher education competition, which itself is used as an indicator for the competitiveness and strength of national and in Europe regional economies. Si bien el ranking ARWU de Shanghái originalmente era un instrumento local, doméstico de China, para evaluar cómo le iba a las universidades chinas en relación a otras universidades importantes o de élite en el resto del mundo, ahora sus resultados han terminado creando una suerte de narrativa global de la educación superior y de la competencia, lo cual se utiliza a su vez como un indicador de la competitividad y la fuerza de economías regionales, nacionales y en Europa.
Thus, we have a double transfer to meta levels. Rankings have become a symbol of economic status, if you want, because the more universities in a given country or region are ranked among the top 10 or 50 or 100 or, if you want, 500 universities in the world, the higher is the economic reputation and innovative capacity of that country or region. Los rankings en cierto modo se han transformado en un símbolo de estatus económico, si uno lo quiere llamar de alguna manera, porque cuanta mayor es la posición de un determinado país o región en, por ejemplo, el ranking de las principales 10, 50, 100 o incluso 500 universidades, más alta es la reputación económica y la capacidad innovadora de ese país o región. And despite the fact that global rankings do not possess a norm-giving authority, they have influenced policy decisions. Y si bien los rankings globales no tienen autoridad para imponer normas o estándares, sí han influido muchísimo en la decisión y en la toma y en la creación de políticas. And this has led to another paradox, namely that global rankings address individual higher education institutions. So on the top level is Harvard or MIT, individual universities, while at the same time having geographical implications. Suddenly it looks like Germany versus Great Britain, Europe versus the United States, and so on and so on. This clearly contributes to isomorphism in national policy making and institutional leadership, despite the calls for institutional diversity. So all universities who want to play the game will try to imitate the best ones. Entonces, esto lleva a otra paradoja, a saber el hecho de que los rankings globales ahora ponen en juego, entonces, por ejemplo, la educación superior a nivel individual, o sea, de instituciones, por ejemplo, Harvard versus MIT, eso por un lado. Después, al mismo tiempo, tienen implicancias geográficas, por ejemplo, universidades alemanas versus universidades británicas, o universidades europeas versus universidades norteamericanas. Y esto contribuye a este fenómeno de isomorfismo, es decir, imitar al mejor en la creación de políticas nacionales y en liderazgo institucional, a pesar de la llamada a la diversidad institucional. Lo que se genera es un isomorfismo, un intento de imitar al mejor. So the Shanghai Jiaotong ranking became the start of a global assessment of higher education, which linked to new forms of global and transnational governance, building on comparison and evidence-based decision-making. Con lo cual, el ranking de Shanghai comenzó el inicio de la evaluación global para lo que es la educación superior, que se enlazó con nuevas formas de desarrollo, de gobernanza a nivel transnacional y global, en comparación y en la toma de decisiones basadas en la evidencia. So basically the outcomes of the ranking served as the evidence policymakers needed in order to legitimize reforms and overcome resistance. Entonces, básicamente los resultados de este ranking sirvieron para que los desarrolladores de política la tomaran como la evidencia que necesitaban para poder legitimar las reformas que ellos querían implementar y poder sobreponerse a la resistencia. So what we can observe here actually is the governance of complexity in the face of globalization. So, yeah, maybe. Sorry. Entonces lo que se puede observar de hecho es la gobernanza de la complejidad a la luz de la globalización. Thus, global rankings can be understood as a transnational policy script that has diffused into different national contexts and has become a reference point for legitimizing higher education reforms. Por lo tanto, los rankings globales pueden entenderse como un guión de políticas transnacionales
que se ha difuminado en diferentes contextos nacionales y se ha convertido en un punto de referencia para la legitimación de reformas a nivel de educación superior. So Holzinger and Knill in 2005 have described the process of transnational policy coordination as a form of transnational communication leading to policy diffusion. Holzinger y Knill han descrito el proceso de la coordinación de políticas a nivel transnacional como una forma de comunicación transnacional que lleva a la difuminación de políticas. La comunicación transnacional se caracteriza por 4 mecanismos. This transnational communication is characterized by 4 mechanisms: lesson drawing, transnational problem solving, policy emulation, and international policy promotion. I will explain this now. Bueno, entonces, como dije, la coordinación de políticas transnacionales utiliza 4 mecanismos. Mecanismos de lesson drawing, es decir, como de conclusiones de las cosas que se aprendieron a través de otras lecciones, resolución transnacional de problemas, emulación de políticas y promoción internacional de políticas, y voy a describir en detalle cada uno de estos. So lesson drawing is a process where states learn from each other what can be done when problems occur. It implies the existence of best practice, which is taken as an efficient way to reform policies by using examples and models developed elsewhere. Lesson drawing, o aprendizaje de otras lecciones, es un proceso por el cual los estados aprenden unos de otros y cuando surgen problemas. Esto implica la existencia de las llamadas quizás mejores prácticas, que se los toma como una manera eficiente de reformar políticas utilizando ejemplos y modelos que se desarrollaron en otras partes del mundo. In transnational problem solving, solutions are sought and found in transnational networks or epistemic communities who, with the help of transfer agents like international organizations, facilitate the exchange between polities and spread the policy. En la resolución transnacional de problemas, las soluciones son buscadas y encontradas en redes transnacionales o en comunidades epistémicas, quienes con la ayuda de agentes de transferencia como las organizaciones internacionales facilitan el intercambio entre políticas y difunden estas políticas. Policy emulation is a one-directional policy transfer, which basically consists of copying and implementing a policy without adaptation to local, regional, or national contexts. Thus, policy emulation is imitation rather than innovation. La emulación de políticas es una transferencia de política unidireccional que básicamente consiste en la copia e implementación de una política sin adaptarla a los contextos locales, regionales o nacionales. Por lo tanto, la emulación de políticas es una imitación y no una innovación. So finally, in international policy promotion, we have specialized organizations which actively promote certain policies while defining objectives and standards in an international setting. Por último, la promoción internacional de políticas, ahí tenemos organizaciones especializadas que promueven de manera activa ciertas políticas al tiempo que definen objetivos y estándares en un contexto internacional. I would argue that the spread of rankings as an instrument of transnational policy coordination consists of a mixture of transnational problem solving and international policy promotion. Increasingly, there are groups of academics involved in rankings, the best example being the European U Multi-Rank Consortium, which is funded by the European Commission and which advocates and supports the idea of developing a European university ranking. Actually, by now the ambition is to make another global university ranking, but focused on Europe so that European universities finally come out top.
and thus it acts as an agent for the promotion of such a policy in Europe. Bueno, yo diría que la difusión de los rankings como un instrumento de coordinación de políticas transnacionales consiste en una mezcla de resolución de problemas transnacionales y la promoción de políticas internacionales. Cada vez más existen grupos de profesores o académicos que están involucrados en los rankings. El mejor ejemplo de ello es el Consorcio Europeo EU Multirank, que está financiado por la Comisión Europea y defiende y apoya la idea de desarrollar una universidad europea. De hecho, cada vez más apoyan que exista un ranking de universidades globales para poder lograr ubicar a las universidades europeas en lo más alto. Y esto funciona como un agente de promoción de este tipo de políticas en Europa. So now I come to my conclusions. If we look at the history of rankings, we can observe that they started out as an academic exercise focusing on disciplines and individual institutional units rather than whole institutions. Bueno, si miramos la historia de los rankings, vamos a poder observar que comenzaron como un ejercicio académico que se enfocaba en las disciplinas o en unidades institucionales específicas, más que en instituciones como un todo. The views vary about the beginning of rankings. The American higher education researcher David Dill identifies the first ranking as one that was carried out in 1925 by Raymond Hughes, a professor of chemistry and later vice chancellor of Miami University. Hughes did a reputation survey of graduate programs. Sí, las diferentes puntos de vista varían con respecto a cuándo comenzaron estos rankings. Un investigador en educación superior norteamericano llamado Dill identifica el primer ranking como aquel que fue llevado a cabo en 1925 por Raymond Hughes, un profesor de química y que luego fue vicerrector de la Universidad de Miami. Y Hughes hizo una encuesta sobre reputación de los programas de posgrado. Alan Hazelcorn dates the first ranking earlier, namely to the year 1910, by referring to James Catelli, a US psychologist and professor at the University of Pennsylvania. Hazelcorn ubica el primer ranking aún antes, principalmente lo lleva al año 1910, cuando hace referencia a James Catelli, un psicólogo y profesor de los Estados Unidos de la Universidad de Pensilvania. And Sami and Saroyan observe first ranking attempts from 1870 onwards, when a commission of the US Bureau of Education began to publish annual statistical reports, which also included a classification of institutions. Here we have for the first time the issue of institutions. Y aún retrotrayéndonos más, Sami y Saroyan observan que los primeros intentos de hacer un ranking se ubican en 1870 y hacia adelante, cuando la Comisión de Comisión de Educación de los Estados Unidos comenzó a publicar estadísticas anuales que incluían también la clasificación de las instituciones. Y aquí vemos el primer intento de hablar de instituciones y de clasificarlas. But while the first rankings in the United States of America were mostly carried out by active academics, the first new US News and World Report ranking from 1983 was a commercial ranking carried out by a magazine and which ranked whole institutions. Pero mientras que los primeros rankings de los Estados Unidos fueron llevados a cabo principalmente por académicos activos, el primer ranking que fue desarrollado por US News y World Report
de 1983 fue un ranking comercial que rankeaba instituciones como un todo, instituciones completas. This triggered an imitation frenzy by other weeklies and dailies in order to increase their sold copies. Bueno, esto desencadenó una especie de frenesí de imitación por otros semanarios y diarios con el fin de aumentar la venta de sus ejemplares. To name just a few, we have the Times Higher Education Supplement, the British Guardian, the German Zeit and Spiegel, the French Nouvel Observateur, the Irish Sunday Times, the Italian La Repubblica, the Russian Finance, the Canadian Maclean's, and probably a whole bunch of others. Bueno, para nombrar tan solo algunos, podemos mencionar al suplemento Times Higher Education, el británico The Guardian, el alemán Zeit y Spiegel, el Nouvel Observateur de Francia, el Sunday Times de Irlanda, el Italian La Repubblica, el ruso Finance y la publicación Maclean de Canadá y probablemente muchísimos otros más. The Shanghai Jiao Tong ranking demonstrated the beginning of a reappropriation of rankings by academics, and we have currently more rankings that are carried out again by academics. El ranking de Shanghai demostró que el comienzo de una reapropiación de los rankings por parte de los académicos y actualmente tenemos cada vez más rankings que se están llevando a cabo por los propios académicos. But the impacts and political uses of rankings have changed. Rankings are used as a policy instrument for what is nowadays called evidence-based political decision-making. Pero los impactos y los usos políticos de los rankings han cambiado. Los rankings son utilizados como instrumentos políticos para lo que hoy se llama decisiones políticas basadas en la evidencia. Ranking results present a simple, although under-complex, that means not appropriately reflecting the actual complexity of what universities are about, so under-complex hierarchy, expressed in a positional number according to which funding can be legitimized and allocated by governments. Los rankings entonces presentan una complejidad muy simplificada o subcompleja, por así decirlo, es decir, que no refleja de manera apropiada la real complejidad de lo que se trata en las universidades. La jerarquía expresada en un número de posición, de acuerdo con lo que está financiado, puede ser presupuestado, asignado un presupuesto y legitimado por los gobiernos. So thus rankings, as I have said before, establish a deficit model according to which no institution is ever good enough except the one on the top, or let's say the few on the top. Por lo tanto, los rankings establecen un modelo deficitario, de acuerdo con el cual ninguna institución es nunca lo suficientemente buena, excepto por aquellas que están por aquellas que figuran en el top o por pocas de ellas que pueden lograr llegar al top. So this triggers, of course, a race for position which disregards issues of quality improvement and diversity of mission. In other words, ranking, seduce and coerce at the same time. Esto entonces dispara una carrera para estar en las mejores posiciones o en las posiciones superiores que ignora muchas veces temas de calidad o de mejorar la calidad y de la diversidad de la misión. En otras palabras, los rankings seducen y ejercen coerción al mismo tiempo. So by now, almost every national government, even in the smallest African country, wants at least one Harvard in their country in order to demonstrate to the world that it is economically competitive. Entonces, en la actualidad lo que terminó pasando es que cada gobierno nacional, aún de un país muy pequeño en el medio de África, quiere al menos una Harvard en su país para poder demostrarle al mundo que es competitivo a nivel económico. And thus,
the ranking results become themselves indicators, or, to use a statistical expression, and which is probably more exact, proxies for something else. And national governments might make decisions on the basis of the symbolic value of ranking scales. Y así, entonces, los resultados de los rankings se transforman en sí mismos en indicadores, o para ser más precisos, con un término de la estadística, proxies o representantes, ¿sí?, de algo más. Y los gobiernos nacionales lo que hacen con estos datos es tomar decisiones en base al valor simbólico de las escalas y de los rankings. So the positional hierarchy of universities created by rankings makes the actual reality of universities and what they are about disappear. La posición jerárquica entonces de las universidades, que es creada por los rankings, hace que la realidad de la universidad y la singularidad desaparezca. So the hierarchy is then shifted into the economic sphere of nations or regions, thereby constituting a decontextualized symbolic value which itself can be charged with new meaning and thus create a new material reality which is no longer related to its original. And I call that a truly postmodern phenomenon. Lo que ocurre entonces es que la jerarquía cambia y se pasa a la esfera de lo económico, de las naciones o regiones, y por ende termina constituyendo un valor simbólico descontextualizado, el cual en sí mismo se le puede otorgar nuevo significado, y por ende se crea, lo que ocurre es que se crea una nueva realidad material que ya no se relaciona con su original. Yo a esto lo llamo un fenómeno postmoderno. Thank you.